Para grabar. Nuevamente, buenos días con todos. Nos encontramos en el inicio de nuestras teleconferencias. Esta es ya la cuarta temporada de las teleconferencias que estamos dando. Hoy contamos con la psicóloga Alicia Belletti La Rosa, que es psicoterapeuta de cognitivo-conductual, especialista en farmacodependencia, docente universitaria y presidente de la APCO, con un tema muy interesante que es aptitudes y actitud para psicoterapeutas eficaces. Alicia, un gusto tenerte con nosotros. Te encuentras silenciada, por si acaso. Complacida de estar con ustedes y poder compartir algo de esta experiencia, como tú decías, desde mi internado de psicología y donde elegí el enfoque conductual, ¿no? Y definitivamente hoy estamos en grandes avances donde todos ustedes son partícipes, cada cual escogiendo un camino, pero al final todos en consenso. Vamos mirando pues que nuestro trabajo es por el ser humano que sufre. ¿No? Ok, qué bonita introducción la que nos das. Empezamos con la ponencia del día de hoy entonces. Correcto, más bien me ayudas voy a compartir pantalla, Dale, puedes compartir, ya está habilitado. Regio. Estamos. Ahí va. Listo. Eh, se puede ver ¿Se eh, puede ver? Hay que compartir presentación, hay que poner la presentación nada más, en grande. eh, sí, mi copita ya funcionó. Ya está. Listo. Y Ahora sí. yo, ay, Dios mío, ya, qué bueno, sí, sí me da cada susto. Listo. Bueno, el título, como es la primera presentación, eh, lo miramos como aptitudes y actitud para psicoterapeutas eficaces. ¿Mm? ¿Cómo surge esta presentación? Y siempre es interesante, ¿no? Que uno converse con el otro, ¿no? Y Ujú. veamos cuál es la necesidad, ¿no? Y en este caso la necesidad de la comunidad psicológica, ¿no? Y sobre todo de los terapeutas. ¿Cuál es el propósito? A estas alturas, ¿no? Nosotros sabemos cómo estamos, podemos saber cómo estamos y estamos más acordes a una visión. Pero en esa visión está la formación, ¿no? Y el entrenamiento de nuevos psicoterapeutas, ¿no? Y en ese caso, acorde a la demanda, ¿no? Porque nosotros tenemos una alta demanda en este momento de trastornos emocionales. Ahora, si nosotros hablamos de visión, pues tenemos que mirar qué va a pasar al 2050. No podemos mirar de qué va a pasar de aquí a diciembre, ¿no? 2024, sino qué va a pasar al 2050, porque ya los estudios y trabajos están apuntando 2040, 2050. Vamos a hacer 39.363.000, según el INEI. Actualmente vamos por 33 millones, ¿no? Ya casi 34. Entonces, tenemos la demanda, pero tenemos que mirar la oferta, y la oferta somos nosotros. ¿Cuáles son esos hallazgos en la evolución de esta intervención? Definitivamente, ¿no? Como es parte de mi experiencia en los años 80, ¿no? Trabajábamos con el abordaje inicial y con la experiencia. Gradualmente hemos venido mirando la intervención, ¿no? La intervención psicoterapéutica bajo nuestro enfoque y con investigaciones, sobre todo foráneas. Y algo interesante que muy pocos apuestan, ¿no? Es por el seguimiento. Es importantísimo el mantenimiento. En los tiempos también que se ha ido mirando el efecto de esa intervención, ¿no? Que está quizás un tanto más en desmedro por, ¿no? Las habilidades de investigación que no están en todos, ¿no? Y también nuestra capacidad, sobre todo en nuestro país, ¿no? Algo que en estos tiempos nos está acuñando es la regulación emocional,
como palabra, como concepto, ¿no? Y lo cual no deja de lado lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Eh, para mí hay dos protagonistas en este proceso psicoterapéutico, el paciente o consultante, ¿no? Y el terapeuta con la competencia que tenga, la cual se ha ido estudiando, ¿no? Básicamente, y siendo sinceros, porque eso es importante, ser sinceros, que somos seres humanos y que tenemos déficits, pues, ¿no? No solo de conocimiento, sino en nuestras vidas como seres humanos. Por lo tanto, el manejo de la regulación emocional no solamente es un trabajo para el paciente, sino también para nosotros. Yo creo que eso es importante mencionarlo dentro de todo ese trabajo. ¿Tenemos capacidad de respuesta? Definitivamente. La experiencia vivencial nos la da a través del trabajo que nosotros hemos hecho en la consulta ambulatoria, que es lo que más de repente hacemos hoy en día. La hospitalización, si es que estamos en una institución, ¿no? De salud, como es mi caso. La emergencia sanitaria, ¿no? Del 2020. Hay muchos conceptos respecto al psicoterapeuta, ¿no? Y uno de los que está vigente y en estos últimos tiempos es la competencia, ¿no? Los avances del enfoque, modelos, ¿no? Como yo decía, empecé con un internado centrado mucho en lo conductual, pero después pasamos a lo cognitivo, a investigar, estudiar y sobre todo en adicciones, pero que luego, hoy en día, no tenemos ya no solamente lo cognitivo, lo conductual, no integrado, sino también lo contextual, ¿no? Por otro lado, aprendimos a hacer un trabajo individual, pero también la necesidad nos llevó a que hiciéramos el trabajo grupal, sobre todo mirando pues los modelos, ¿no? O sea, los tipos de aprendizaje, fundamentos teóricos. Y eso nos llevó en el tiempo a diseñar, tener la confianza para ser capaces de diseñar y desarrollar programas, ¿no? Mirar el proceso terapéutico, ¿no? La recuperación, que hoy en día la podemos ver en evidencias, ¿no? Cuáles son esos logros que tenemos en nuestros pacientes, ¿no? Y también una esperanza, ¿no? Una esperanza de vida con sentido. ¿Qué resultados esperamos al 2040, 2050, como decía, ¿no? Los estudios apuntan ya no solamente que el terapeuta es un reforzador, ¿no? ¿No? De esa alianza terapéutica, de esa relación, de ese vínculo, ¿no? Sino que es importante esa disposición. Nosotros pedimos a nuestros pacientes, no el compromiso, ¿no? Y que nos va a ayudar a que se realice esa adherencia psicológica. Pero también, ¿no? Esa disposición, ese compromiso. Y nosotros lo vemos porque objetivamente, ¿no? Eh, como lo que hoy día estamos haciendo, como se dice, después de 4 años estamos inaugurando, ¿no? Esta participación, ¿no? Esta colaboración que es de muchos, ¿no? Entonces, la disposición, el compromiso, importantísimo, ¿no? Y que más luego les voy a comentar algo personal, va a ser casi al final. Y, pero para lo cual que necesitamos pues un entrenamiento. O sea, no se trata solamente de una lectura, no se trata de una observación, sino se trata de el ejercicio. Y el ejercicio en el campo es importantísimo, pero con supervisión, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? El feedback, que lo aprendí por el año 83, es la retroalimentación hacia el terapeuta, valiosísimo, porque eso nos hace ver que no somos seres perfectos,
no existe la perfección y que necesitamos estar capacitándonos. Hoy en día es más autodidacta, ¿no? Y la investigación siempre va a ser, please, el micrófono de alguien por ahí se filtró. Y que sí es algo que es la parte débil, ¿no? En general. La gestión. En muchas de nuestras funciones, desde que estudiamos en el pregrado, se hablaba de que nosotros solamente nuestra labor iba a ser asistencial, de atención, ¿no? De evaluación. Pero hoy en día es importante la gestión en todas las áreas. Y este campo corresponde pues a la gestión. Karina, tu micro, por favor. Ya. Esto corresponde a la gestión, pues de lo que hoy en día se habla de ya no de recursos humanos, sino de talentos. Entonces, vamos quizás articulando otro, no solo conocimientos, sino otras experiencias que al final nos van a ser útiles para poder trabajar con los usuarios. Bien, ahora sí me gustaría escuchar y que prendan sus micros unas dos o tres personas para escucharlos y a ver qué me comenta, ¿no? Aquí hay tres experiencias, ¿no? Tres experiencias, tres expresiones no reales, pero que me gustaría que ustedes me digan si lo que escuchan tiene que ver con la aptitud, con P, o con la actitud, con C. Entonces, la primera dice, necesito hablarle de algo importante. O sea, este es un usuario que se dirige al terapeuta y el terapeuta le contesta, te escucho, cuéntame. Esa es una experiencia. La segunda, me ha tocado un paciente, un comentario de un terapeuta, ¿no? Me ha tocado un paciente muy complicado, pero qué trágica su vida. Y la otra experiencia, quiero llevar este curso para aprender técnicas. A ver, ahora sí, el que quiera, por favor, em, libre, ¿algún comentario? ¿Es una aptitud o una actitud? Pedrito, de repente eliges a alguien. A ver, eso estoy viendo. ¿Sí? Está viendo. A A ver, ver, tú eliges. a ver, primero no sé si hubiera algún voluntario en que desee participar. Claro, eso es Acá, voluntario. ¿quién ha levantado la mano, por favor? A ver, please, dale, pase. Jane. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que no se podía abrir el micrófono para hablar, por eso seguramente que nadie ha levantado la mano. Ah, Respecto a la primera, necesito hablarle de algo importante. Te escucho, cuéntame. Yo creo que es más una actitud con C. ajá, bien. Ujú. La segunda lo dejo para alguno de mis compañeros. Bueno, a ver si alguien quiere colaborar rapidito. Un segundo. Están escribiendo en el chat y mencionan la primera, actitud, la segunda, actitud y la tercera, actitud y aptitud. Ajá, la segunda, La segunda dicen actitud, Norma no. ajá, ya, ok. Y la tercera, La tercera dice que es actitud y a la vez aptitud. ajá, muy bien, muy bien. Entonces, eh, me gustó me gustó la participación. Y ahora, por qué hago formulado esas preguntas con esto, ¿no? Porque, ¿qué es más importante? ¿La aptitud o la actitud? ¿Es aprender solo técnicas o es solo ser amable con el consultante? Entonces, estas preguntas nos ayudan y estos contenidos nos ayudan a ver que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre la aptitud y la actitud. Entonces, la aptitud
nosotros podríamos mirarlo como que son habilidades, son destrezas, conocimientos, ya la parte del conocimiento, ¿no? Que una persona pues la va adquiriendo a lo largo del tiempo, de un día para otro. No, ¿qué es lo interesante acá? Que con ese potencial, ¿no? La persona lo va a aplicar en una situación, ¿no? En una actividad, como dice la literatura, ¿no? O tarea específica. ¿Mm? Em, Como les decía, puede ser adquirida, sí. ¿Cómo se adquiere? A través de la educación, la instrucción, la formación, la experiencia. Y las cuales, eso lo podemos ver en investigaciones, cuando pueden ser evaluadas, no solo investigación, ¿no? Sino pueden ser evaluadas y maneras medidas de manera objetiva, ¿no? Cuando uno se presenta a un trabajo, ¿no? Un- Va a postular, pues es un valor que le añade al perfil, ¿no? Para el desempeño laboral. En cambio, si nosotros vamos a hablar de la actitud tiene que ver más que nada con, ¿no? El ánimo, tiene que ver con esa parte de nuestra sensibilidad humana, ¿no? Es cómo nosotros recepcionamos lo que nos está diciendo, ¿no? Eh, el paciente, consultante, el caso en este caso, ¿no? Cómo recibimos la noticia, ¿no? Eh, por otro lado, hay muchos autores que hablan de la actitud, ¿no? Y tiene que ver mucho con esas ganas, como dicen, se habla, ¿no? De disposición, el compromiso, esas ganas de colaborar, ¿no? Cuando hay problemas. Y eso lo hemos vivido todos desde el 2020. El respeto con que nosotros tratamos la información y cómo también eh, nosotros tenemos que ser perseverantes, ¿no? ¿No? Para ayudar al paciente a que, por ejemplo, cumpla con los ejercicios que nosotros le damos, ¿no? Em, Optimizar, gestionar, como decíamos más antes, gestionar y optimizar esas funciones. El poder adaptarse, ¿no? El autor habla de ser polivalente. Sí, me adapto y colaboro, pero no colaboro solamente con lo que es la parte técnica, de repente, que es lo que me gusta, ¿no? No, o sea, son muy amplios, ¿no? Muy amplios. Una palabrita, proactividad y el control del estrés. Eso también lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Rápidamente, ¿no? En el 2020. Cómo nosotros podemos manejar nuestro estado emocional y ayudar, ¿no? A la persona que nos consulta. Y cuando hablamos de la capacidad de comunicar, ¿no? Cómo nosotros nos expresamos, no solamente verbalmente, sino también de la manera no verbal. Cómo ingresa el paciente y cuál es el rostro nuestro, ¿no? Frente al paciente. Cuál es la facies, ¿no? Cuando de repente nos quiere comunicar algo muy grave. ¿No? Por lo tanto, cuando decimos qué es más importante, no es más importante. Son complementarios ambos conceptos, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos nosotros tener siempre presente, ¿no? Esa actitud hoy en día, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Y estar dispuestos a aprender, ¿no? Ustedes están tomando un tiempo, por ejemplo, y ese tiempo, ¿no? Es valioso para que ustedes puedan mirar qué tan dispuestos no solamente están a escuchar, sino a aprender para poder aplicar, ¿no? Y cada vez vamos mejorando esa respuesta. Hay algunos antecedentes de las habilidades del terapeuta. Y allá por el año 2018, ¿no?
había un interés por el bienestar. Sí, el bienestar del paciente, pero es físico, pues, generalmente cuando se habla es la definición, ¿no? El bienestar físico, pero no es solamente bienestar físico. Para nosotros, bienestar psicológico, emocional, afectivo. La alianza terapéutica, ¿no? Con ciertas características, como la escucha activa de la que se habla. Sí, pero ¿cómo lo escucho? ¿No? Con qué, como dices, con mucha empatía, ¿no? Y esa aceptación, ¿no? Esa aceptación incondicional que implica hoy en día en las últimas revisiones que se habla de no juzgar, ¿no? Es más, se enfatiza sobre el no juzgar, ¿no? El terapeuta y el mindfulness, ¿no? Un trabajo del año 2017 vuelve a repetir sobre la empatía, el respeto, el ser auténtico, ¿no? Sincero, ¿no? Comprensivo, aceptando, ¿no? El análisis, esa capacidad de análisis que eh, implica pues el uso de técnicas definitivamente. Nosotros tenemos el instrumento básico para poder hacer un análisis de la conducta que nos está presentando, ¿no? El comportamiento que nos está presentando nuestro paciente. Pero ¿con qué actitud? Y de la actitud dinámica y enérgica muchas veces, ¿no? Dependiendo de las edades. Entonces, nosotros tenemos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Tenemos adolescentes, ¿no? Y hay conductas que la tienen esa es parte de la historia, ¿no? Parte de su historia personal. Entonces, seguir indicaciones, hoy en día es escribir, prefieren digitar, y si digitan en siglas. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Para que exista el resultado que es la expectativa del paciente en este caso, al margen de la edad, ¿no? Aquí es importante señalar algo, ¿no? En nuestro proceso terapéutico tenemos la evaluación, la intervención psicoterapéutica, ¿no? Y el seguimiento. Sí, pero ¿qué es importante acá? ¿Cómo nosotros hacemos esa entrevista, el contacto inicial? ¿Cómo es esa narrativa? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Nos desviamos? ¿No? ¿O estamos atentos? ¿No? A nuestros componentes, ¿no? Nuestros elementos básicos para poder hacer este análisis. Entonces, necesitamos escuchar, sí, pero ¿qué es lo que escuchamos? Necesitamos una postura, o sea, una actitud postural, como dice este autor en el 2013. Entonces, esto va desde la entrevista inicial. Yo recuerdo que un amigo psiquiatra, ¿no? Que ya está retirado del hospital, cuando cuando estaba en mis primeros años de trabajo, me dijo, Alicia, no te olvides, nunca te olvides esto. Cuando entrevistes, haz de cuenta que es la primera, ¿no? La primera y la última vez que lo vas a ver. Entonces, si yo lo quiero seguir viendo a mi paciente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir aprendiendo a tener estas características que están estudiadas, ¿no? Pero es importante en la práctica escucharnos, ¿no? Mirarnos, ¿no? El entrenamiento en las habilidades terapéuticas definitivamente tiene que ver con todos los cuadros, ¿no? Que se nos presentan, ¿no? Y que requieren de un tratamiento. Entonces, sí, yo empecé con adicciones, varones, pero en el tiempo, las damas. ¿M? Entonces, aprendiendo día a día con damas por 10 años. Y luego de ahí, eh, ver en consulta ambulatoria, ¿no? Los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad. Y entonces eso implica un entrenamiento en campo clínico, pero también un entrenamiento, ¿no? Con las personas que definitivamente están más adelantadas que nosotros, ¿no? Habilidades del terapeuta cognitivo-conductual. Pues si nosotros lo miramos, pues es todo un conjunto. Y hoy en día se habla de talentos y competencias al 2023.
¿Cuáles son las claves fundamentales, ¿no? Para una buena relación terapéutica? Entonces, aquí miramos las aptitudes y las actitudes. ¿Qué aptitudes pueden ser valoradas al 2022? Las más valoradas, ¿no? La adaptación de la intervención, o sea, adaptación, ¿no? ¿A qué? ¿No? ¿Cuáles son las características de nuestro cliente? Entonces, nosotros lo teníamos presencial, sí, lo podíamos ver, ¿no? Lo podíamos saludar, darle la mano, un abrazo, qué sé yo, ¿no? Dependiendo. Pero con el teletrabajo y la comunicación con el internet, que no era la más adecuada, ¿no? Por el sistema que no está como ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Entonces, dejábamos de hacer registros, dejábamos de hacer una revisión de sus trabajos, no los podíamos mirar si de repente a través de la cámara no era posible una videollamada, ¿no? Entonces, aptitudes. Aquí no es solamente la intervención psicoterapéutica, sino algo más, ¿no? Que ha venido con la transformación digital, ¿no? Tener que aprender algo más que hoy día tiene que ver no solamente con la ofimática, las redes, la web, ¿no? Sino que tiene que ver con todo lo último que está ayudando y corre a una velocidad, pero de acuerdo a las características del usuario. Un usuario que hemos tenido la oportunidad de ver de repente desde el rinconcito del caserío que estaba interesado porque eh, era permitido por este nivel de comunicación. El quechua hablante. Entonces, son variables demográficas que es importante considerar, no solamente si es varón, si mujer, si tiene 17 años, si tiene 21, no si tiene, si es un analfabeto, si tiene instrucción superior, ¿no? Si es de repente para nosotros en nuestro distrito de La Molina, como que puede ser de repente, ¿no? De la zona del norte, San Juan del Lurigancho, ¿no? Cómo nosotros tenemos que ir eh, mirando también que el producto sea, no esté acorde, ¿no? No solamente a lo que nosotros esperamos, a la expectativa del paciente, sino también no de lo que esperamos como parte de nuestros resultados. ¿Cómo definimos los problemas? ¿No? Y cómo le comunicamos la información. Hay pacientes que dicen, a mí no me han dicho la verdad, ¿no? Yo solamente sé que estoy deprimido y estoy depresivo o tengo depresión, pero nosotros tenemos ese conocimiento que hasta cierto punto con la psicoeducación, que es una buena herramienta, nos permite ayudar a que pueda describir su problema y a cualquier persona y no ponerle los rótulos, ¿no? Por otro lado, depende de nosotros mismos también, ¿no? ¿Cómo lo incentivamos, ¿no? Porque sí puede venir con unas ganas, pero en el tiempo se apaga la velita. Entonces, trabajamos con sus expectativas, no las expectativas son del terapeuta, sino expectativas del paciente, porque esas van a ser las metas que va a alcanzar y se va a sentir gratificado cuando definitivamente se le dé el alta. Y cuando hablamos de las actitudes, pues los autores, como ya mencionaba anteriormente, pues hablan de la alianza terapéutica, ¿no? Y dentro de esa alianza terapéutica, la actitud de la escucha. Hay personas que llegan y dicen, cuando yo le hablaba de mi problema, él se dormía. Ahora, no solamente en este caso el psicólogo terapeuta, el médico, ¿no? Pues también no se prepara para esto. Y entonces, bueno, nosotros
tenemos que mirar también lo que algunas investigaciones hablan de la salud mental, ¿no? De los profesionales de la salud. ¿No? Sí, podemos trabajar y trabajar, sí, pero de repente los 7 días de la semana y estamos agotados, lo cual se vio mucho durante la época de la pandemia. Ser ser creativos, o sea, que tiene que ver mucho con esa aptitud, ¿no? Para ir adaptando la intervención. Una persona analfabeta, ustedes le presentan una carita feliz, una carita triste y ya está diferenciando, ¿no? Diferenciando las emociones. Mm, Creatividad. Simple, sencilla, pero con eso podemos trabajar. ¿Mm? Entonces, una parte de la creatividad, un músico, un literato, ¿no? Una mujer gerente, ¿no? Entonces, preparada, o un universitario, ¿no? Un intelectual, por ejemplo, muy intelectual, muy dedicado en la uni, futuro ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos nuestra creatividad? Importantísimo. Son bases personales. La responsabilidad con el trabajo, el orden, la organización. Es importantísimo cómo ordenamos nuestra información. Y hoy día tenemos la tecnología, pero a veces no se utiliza. Entonces, uno mismo tiene que mirar cómo va a, a mostrar su trabajo, ¿no? Y, y bueno, en la comunicación también es importante. Qué habilidades uno muestra? Habilidades emocionales, sobre todo, ¿no? Frente a lo que frecuente hoy en día, una mujer con trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? O borderline, ¿no? ¿Cómo nos llega? Un día de repente nos llega muy tranquila, pero otro día nos llega muy eufórica y otro día nos llega muy agresiva, ¿no? Y en esa agresividad, ¿no? Cómo responde a las tareas terapéuticas con las que hemos trabajado, ¿no? Entonces, me frustro, ay, dejo el caso, ¿qué hago? Ahí viene lo que dice otra autora, ¿no? La sensibilidad, o sea, nuestra empatía y sensibilidad. ¿No? ¿Cómo nosotros podemos potenciar, ¿no? Estas habilidades y que pueden marcar también un éxito para la terapia, ¿no? Ser cordiales, o sea, en algún momento recuerdo lo que sucedió en la educación inicial de algunos terapeutas jóvenes y que tuvieron la oportunidad de trabajar con las palabras mágicas. Saludar, mínimo, ¿no? Eh, Cómo recibir, cómo recepcionar, con qué interés, con qué aprecio, ¿no? Como dice acá la autora, con qué ánimo. Y la aprobación, ¿no? La aprobación no de nosotros, sino del paciente, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Importantísimo revisar bases personales. Ser confiable, tener confianza en su terapeuta, ¿no? Y es algo que es muy grato cuando un paciente, sobre todo de seguimiento, quiero contarle algo después de repente de 6 meses, un año, ¿no? ¿No? Porque yo confío en usted. Es gratificante para nosotros. Pero quiero contarle lo que he hecho. O sea, no es algo malo, sino lo que he logrado. Muy bien. Entonces, algo que me gratifica mucho es de que en estos días, la primera semana de marzo, por ejemplo, un paciente que no salía, ¿no? Y estaba en su trabajo feliz en su casa con el teletrabajo, pues lo consideraron como un buen postulante para salir fuera del país. Yo no sabía por qué. Entonces me llama, necesito hablar, necesito hablar, porque me ha sucedido esto y me han aprobado. ¿Hacia dónde se va? Se va a Arabia. Entonces, eso
nos gratifica a nosotros, pero también nos demuestra pues de que qué es lo que nosotros trabajamos con el paciente. Algo que nos alegra, particularmente a mí me alegra muchísimo. Ser atractivo, o sea, agradable, ese espacio, ese ambiente, no importa si hay una mesita y una silla, ¿no? Trabajar en el Estado es trabajar con muchas carencias, pero si uno tiene la creatividad, pues puede resultar muy agradable el ambiente donde uno lo dispone, porque es el diario vivir, ¿no? Entonces, el ambiente agradable con la cordialidad y la amabilidad definitivamente son un un buen complemento. Y algo que sí nos caracteriza en nuestros estudios es que nuestro enfoque es muy directivo, sí, pero hay que saber el grado de directividad y sobre todo cómo lo vamos a expresar, ¿m? Porque si no el paciente se va. ¿M? Entonces, ¿cuál es esta estrategia para ver, como dice, el momento en el que nosotros no influimos para que el paciente acceda, ¿no? A realizar lo que realmente le trae ventaja? Y aquí viene pues el concepto que hoy día se habla, ¿no? La competencia, que definitivamente va a implicar todo, ¿no? Conocimiento, el compromiso, ¿no? Es conocimiento y dominio, porque eso es importante. Una cosa es que lo conozca y otra cosa es que lo aplique y definitivamente yo vea los resultados, ¿no? Em, Crocamo en el 2022, ¿no? Publica una escala de competencias clínicas básicas, ¿no? Al margen de estas características que se han mencionado y que se pueden potenciar, hay otras, ¿no? Como la apertura, la flexibilidad, ¿no? El conocer los contextos socioculturales, ¿no? Entonces hay que ser muy curiosa, investigadora, ¿no? De repente, no importa si es que no existe el piso asfaltado, el espacio, pero eso nos permite no vivenciar realmente y lo cual nos va a ayudar a estar en contacto, ¿no? Con la persona cuando nos consulta, sea un nivel A, un nivel B, un nivel C, ¿no? Recibir una buena formación, sí es importantísimo, ¿no? Eh, Algo que nos está sucediendo en este momento es de que nosotros no estamos seleccionando, no podemos seleccionar a nuestros postulantes. En, en nuestro departamento de modificación de conducta evaluamos anualmente futuros internos y de para todo el hospital también. O sea, en algún momento hemos tenido 26 postulantes, ¿no? Para 4 plazas, ¿no? 4 plazas de internado. Hoy en día no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque existe una directiva, ¿no? De la región de salud de que ellos nos envían a los futuros internos, pero para estar rotando por los diferentes servicios. Entonces, para nosotros una buena formación no implica un año. En mis tiempos, los estándares internacionales decían después de 3, 4 años de práctica, entonces tú podías considerarte un terapeuta, ¿no? Entonces, recibir una buena formación y aprovechar la oportunidad que ustedes tengan, ¿no? Con gente que trabaja en el campo clínico, ¿no? En el campo en general, ¿no? Realmente yo diría una gran oferta, ¿no? No juzgar, tener paciencia, lo que ya había mencionado anteriormente, y ser persistente. Definitivamente nosotros si hacemos lecturas pasadas o por allí artículos, va a encontrar que hacer terapia es un arte, definitivamente, ¿no?
No es que seamos artistas, ¿no? Pero sí es importante tener ciertas características para poder hacer, para poder tener el éxito, ¿no? El éxito no es nuestro, el éxito es lo que el consultante es capaz de hacer. ¿Qué actitud ha de tener quien realiza la terapia? No, hay muchas recomendaciones para ser eficaces y hay muchos trabajos. Entonces, la actitud terapéutica para la atención en general del paciente. Por otro lado, el trabajo asistencial, trabajo asistencial con adolescentes, ¿no? Totalmente diferenciado del adulto medio o del adulto mayor. La actitud del estudiante de psicología, ¿no? O sea, la disposición, ¿no? Aquí es un estudio acerca de la disposición para ser terapeuta y ya se va viendo desde el pregrado. Y por otro lado, también actitudes ante la situación terapéutica. Hoy día tenemos, ya no son los millennials, tenemos generación Z, los de cristal, ¿no? Que son nuevos retos, ¿no? Nuevos retos acerca de la población que vamos a recibir. Pero también tenemos, ¿no? Diagnósticos. O sea, antes decíamos, si es adicciones, sí, podíamos hablar de la dependencia a la cocaína, la dependencia a la marihuana, ¿no? Pero hoy día no es así. O sea, tenemos que ver si de repente es alcoholismo, ¿no? Que está ligado a una depresión mayor y a un trastorno de personalidad, que puede ser un trastorno de ansiedad. ¿M? Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Con cuál trabajamos primero? No, eso es parte de la formación, ¿no? Por otro lado, sabemos el incremento de nuestra población, sí, pero ¿qué población va a aumentar? ¿Van a aumentar solo los niños y jóvenes? No, también el adulto mayor. ¿Y eso por qué? Porque hay calidad de vida hoy en día, ¿no? Y algo interesante, profesionales de la salud. Entonces, para ser más eficaz, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos una serie de investigaciones, algunas investigaciones que nos hablan, como yo decía más antes, ¿no? De variables demográficas, nos hablan de el tipo de intervención ante cierto tipo de trastornos, ¿no? Y finalmente, ¿esto por qué es importante? Porque sí, somos oferta, pero ¿y a dónde nos vamos a ubicar? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que busca un empleador? Entonces, en términos generales, cuando vemos de repente los requerimientos que vemos, capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Que pueda tener buenas relaciones laborales, ¿no? Sí, pero y eso tiene que ver con la referencia. Y si no hay referencia, ¿no? O cómo es esa referencia, qué tan conflictivo fue, ¿no? En el trabajo que realizó, el trabajo anterior, ¿no? ¿Y cuál fue la dedicación? ¿Cómo estaba su organización? ¿No? Aquí viene, aceptaba, no aceptaba las actividades que se le proponían, participaba, colaboraba, ¿no? Entonces, y dudaba de lo que tenía que hacer. ¿Cuánto tiempo duró en el trabajo? ¿No? ¿Qué tan honesto era? ¿Hacía lo correcto o hacía, como nosotros decimos en el argot popular, por lo bajo? ¿No? Escándalos, rumores, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Entonces, en términos generales, pero yo les cuento, en diciembre tuve la oportunidad de participar, ¿no? En una selección, ¿no? Para dos puestos de terapeutas en mi departamento. ¿M? Y entonces, no solamente era conocimiento, ¿no? Sino era la actitud. Y justo esto que yo lo estoy mencionando tiene que ver con el tema, ¿no? Con el cual estuvimos conversando con Ipsico, ¿no? Que nos queda muy bien. O sea, los nuevos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que requiere una institución seria, ¿no? Que definitivamente no solamente quiere ayudar, sino que quiere ver resultados en una población. ¿Para qué? Para que esa población no solamente esté activa, sino sea productiva, ¿no? Porque cuando sufre, no funciona. O sea, el funcionamiento no solamente físico, sino la parte psicológica. Y hoy en día está muy vinculado, ¿no? Esa parte emocional con las enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué tenemos? Algo más que yo les acabo de mencionar.
No solamente es el diagnóstico, no, que nosotros practicamos, sino que nos vienen ahora con problemas de salud, ¿no? Entonces, esta actitud es bien importante considerarla. Y acá hay algo que me gusta mucho de este autor y que lo podemos mirar para la competencia del psicoterapeuta eficaz y eficiente. Como yo decía, no solamente es el conocimiento, ¿no? Y no solamente es saber, como dice el autor, sino tener la experiencia, ¿no? Entonces, la competencia de la acción profesional tiene que ver con esa experiencia. ¿Pero experiencia de qué? La experiencia de vida, ¿no? Experiencia de vida del día a día, ¿no? Y del campo clínico. ¿Qué es lo que pasa en este momento en el MINSA, nuestro Ministerio de Salud? Sí, pero ¿qué pasa con todos los ministerios de salud de toda Latinoamérica? ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿Qué pasa con el APEC? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No tiene que ver nada. Entonces, conocimientos de lo que nos rodea, de nuestro espacio. Y día nuestro espacio es todo, porque es la tierra, ¿no? Y por supuesto, los valores, pero no solo los valores en palabra, ¿no? Sí tengo que ser honesto, sí, pero una mentirita es una mentirita blanca, ¿no? Que le digo al paciente, no, no, si usted no tiene nada, ¿no? Los valores en acción. Y a veces va en contra de lo que nosotros de repente no esperamos, ¿no? Porque ser sincero va de la mano del ser directo, ¿no? De esa dirección. Sí, pero ¿cómo lo digo? Y entonces ahí viene la interacción. Y entonces en esta interacción usuario-terapeuta tiene que ver nuestra competencia personal, pues, ¿no? Nuestros valores, nuestra filosofía de vida, nuestra creencia de vida, ¿no? Entonces, el saber ser. ¿No? Y si nosotros estamos hablando de trabajo de equipo, ¿no? De ser colaboradores, ¿de qué estamos hablando? Nuestra competencia participativa, el saber estar en ese lugar. No es que me cruzo de brazos y me quedo ahí, no, yo participo en lo que es necesario. Tengo iniciativa, ¿no? Me ofrezco de voluntario, como ustedes levantaron su manito, ¿no? Y algo que sí es importante y de rigor. Y a estas alturas no podemos mirar porque se me ocurrió, no, porque existe una metodología, ¿no? Y entonces eso implica el saber hacer. Entonces aquí ustedes en la publicidad, en los marqueteros pueden ver, ¿no? El saber hacer, de repente le dicen, ¿no? Pero no le dicen el saber ser. Y eso es importante para nosotros. Ahora, aquí uno lo puede mencionar, sí, por criterio, por experiencia, pero hay una investigación en febrero del 2001, ¿no? Que estudió el impacto psicológico del COVID en estudiantes de ciencias médicas, ¿no? ¿Y qué encontraron? En sus resultados, ¿no? Encontraron que era importante mantener un comportamiento resiliente. ¿Pero y por qué? Porque trabajaron con la autoeficacia, miraron la tenacidad, el control bajo presión, ¿no? La adaptabilidad y las redes de apoyo, ¿no? La espiritualidad, ¿no? El control, el manejo emocional. Entonces, esto de alguna manera nos dice, pues, ¿no? Que la competencia, esto lo puedo llevar yo más allá, mirando cuál es la competencia del psicoterapeuta eficaz y eficiente, ¿no? O sea, conmigo para con los otros. Mi amor a mí mismo y mi amor a los otros. Sí, pero ¿cómo demuestro ese amor? Son 4 letras. Sí, pero ¿cómo lo demuestro? Ahí está, valores en acción. Respeto, la responsabilidad, no solo la honestidad. Entonces, aquí les comparto algo personal, ¿no? Y vamos llegando al final, ¿no? Porque sí, podemos hablar del conocimiento, pero cuando nos llega una situación como nos llegó, no, 16 de marzo, no, nadie sale, ¿no?
y algunos decían encerrados, pues no era estar encerrado, ¿no? Era la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo responder ante situaciones nuevas? Y entonces esta es una situación que la vengo mirando desde noviembre del 2023. ¿Y esto a partir de qué? Que en agosto del 2024, después de 44 años de trabajo, no, me retiro del Estado, para el Estado, ¿no? Entonces me retiro, he trabajado en el centro de Ñaña, he trabajado en promoción de la salud, he trabajado en hospitalización, he trabajado y finalmente en el departamento donde actualmente estoy, pero el retiro es por ley, ¿no? Y entonces eh, lo menciono porque es algo que sucede, pero que yo lo estaba mirando de otra manera, ¿no? Pues realmente cuando las personas se retiran, pues simplemente dicen, ah, ya hasta aquí nomás, este día vengo y ahí se quedó, ¿no? Pero yo pensé en cómo quedan las personas que recién estoy iniciando, cómo quedan las personas que ya son continuadores y cómo quedan las personas que están en seguimiento, ¿no? Y entonces eh, les comuniqué lo que iba a suceder. ¿Cuál fue el impacto de la noticia? La respuesta de los pacientes que he ido viendo desde ese tiempo, ¿no? Se acabó el DAMOC. Oh, no, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué hacer con mi vida? ¿No? Algunas expresiones, hay muchas más. Pero eh, no estuvo fuera del lugar esto porque ya habíamos nosotros trabajado durante pandemia, en algunos casos, ¿no? El trabajo remoto. Y trabajamos a frente a situaciones nuevas, todas las que podían, todas las que ustedes conocen y han vivido, ¿no? Entonces, pérdidas, eh, personas contagiadas, los familiares en angustia, familiares que eran los pacientes míos, la aparición de enfermedades crónicas, ¿no? Y el desempleo, problema financiero en general. Entonces, hay muchas situaciones problemáticas, pero una más, ¿no? Que se sumaba. Entonces, como les decía, pensando en el paciente en diferentes momentos de su proceso terapéutico, ¿no? Les comuniqué, les comunico y observo, ¿no? A ver qué ellos qué hacen. De alguna manera es mirar cómo ellos han venido trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ya con una mirada de que yo tenía un plan, ¿no? Y el plan era un programa, es decir, un programa en el cual al mes de julio, ¿no? Los que han trabajado van a estar prácticamente de alta y en seguimiento, de manera de que ellos pueden seguir, ¿no? Sea en terapia de grupo, anuales, depende de lo que los otros colegas puedan establecer, ¿no? Entonces, esto no se había visto. Se me ocurrió, pero que pensando en el paciente, ¿no? Eh, y cuando eh, ellos dieron su respuesta, después de su respuesta, pusimos en práctica, ¿no? Lo cual fue en lo más avanzado, la recuperación fue más rápida. Eh, ¿Qué pusimos en práctica? ¿Qué siento? O sea, observarse, qué cosa es lo que les está pasando y por qué, qué explicación hay. ¿Mm? Entonces sí, sus pensamientos catastróficos, sobre todo en lo de la ansiedad, ¿no? La desesperanza, ¿no? O sea, puede volver a aparecer, porque es cierto, eso está almacenado, es información que está ahí y no va a salir, está allí. Solo que hay otro tipo de respuestas que ellos están almacenando y lo cual les permite no dar una respuesta más rápida que cuando ellos llegaron.
Por otro lado, ver la diferencia, ¿no? La diferencia entre cuando ellos iniciaron el proceso desde su llegada, no con el médico, y luego pasar a la psicoterapia y cómo están ahora. Entonces, esta gratificación, ¿no? De su respuesta después de la primera impresión. O como cuando sucedió, pues, un temblor, ¿no? O consultorio. Entonces, lo cual yo diría es una oportunidad para que nosotros podamos ver, son oportunidades, que siempre las oportunidades, las crisis, ¿no? La crisis es una oportunidad no para verlo como algo fatal, sino para verlo cuánto realmente he aprendido y qué tipo de respuestas estoy dando, ¿no? La idea es de que nosotros a estas alturas podamos ayudarles a que ellos se sientan bien consigo mismos, ¿no? Como yo decía anteriormente, que sean productivos, ¿no? Que sean parte de del PEA, ¿no? De la población económicamente activa, ¿no? De lo cual, como resultado, que tenemos emprendedores, eh, estudiantes universitarios que dejaron, ¿no? Durante la pandemia el estudio, se han vuelto a activar, parejas que se han nuevamente vinculado, ¿no? Aceptando la pérdida de sus padres, por ejemplo, ¿no? Huérfanos. Entonces, esto tiene que ver pues con que tengamos en cuenta que y María Luna Ruiz en el 2023 habla de un plan de mejora de las habilidades terapéuticas. ¿Y dónde? ¿Qué es lo que señala? ¿No? Cómo nosotros tenemos que modular la disposición y la formación de esa alianza terapéutica para un acompañamiento efectivo, ¿no? Algunas conclusiones para ir ya despidiéndonos. Entonces, no es solo el recorrido de la formación desde el pregrado hasta ser un terapeuta, un psicoterapeuta. O sea, la competencia del terapeuta, ¿no? Desde mi experiencia es aprender a diseñar. Podemos diseñar, somos capaces de diseñar. No necesitamos copiar, podemos diseñar de acuerdo al diagnóstico situacional, ¿no? A lo que nosotros veamos en la necesidad del usuario y desarrollarlo, ¿no? Nosotros podemos no solo diseñar, sino también desarrollarlo y estar atentos definitivamente cómo va evolucionando esa conducta problemática con la que llegó, ¿no? Y que no necesariamente va a ser conducta problemática para toda su vida, ¿no? Que es una etiqueta, sino que de lo que se trata es de fomentar esa recuperación, como yo decía, ¿no? Del funcionamiento, ¿no? Y por otro lado, que aparezcan los recursos personales que estaban dormidos. Hoy día tengo una narradora de cuentos, 75 años, maestra, ¿no? Que no salía de su casa, ¿no? Y fue una mujer violentada, depresiva, así llegó. Y es una narradora de cuentos y se aproximó pues a lo que hoy día tenemos, que es la Casa de la Literatura, ¿no? Entonces, simplemente es conectarnos con lo que existe en los diferentes espacios naturales, ¿no? Lo que tenemos en nuestra Lima o provincia, si es que nosotros conocemos la provincia, y aparecen otros recursos. Entonces, eh, es una de las personas que está en grupo de seguimiento. ¿Esto qué implica? Que nosotros tengamos una responsabilidad, la responsabilidad psicoterapéutica, ¿no? En la cual no solamente es que el paciente se dé cuenta, ¿no? Sino que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Nos demos cuenta de nosotros mismos, cómo nos sentimos. ¿No? Y reconocer si es que hay algún déficit, ¿no? Para eso tenemos nuestros colegas. ¿No? Y decirlo, porque eso es importantísimo, ¿no? O sea, ser lo que hablaba anteriormente, ¿no? Ser directos. Sí, pero ¿cómo? Pero es con una finalidad, ¿no? De que tú te replantees y a ver, reestructures.
de repente esa forma de pensar, porque nuestro pensamiento tiene mucho que ver ahí, ¿no? Entonces, y plantearnos estrategias. La estrategia es hoy en día, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué hago? ¿No? Y así, bueno, lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. El apoyo social, el acompañamiento y aceptar los cambios y ver nuestras perspectivas. Y eso es lo que estoy mirando, ¿no? Porque me tocó el tiempo del retiro del Estado. Entonces ya estoy visionando, ¿no? En cosas diferentes, ¿no? Entonces, pienso que lo que nos suceda, no, en la situación terapéutica es una oportunidad, pero es una oportunidad para que nosotros podamos crecer, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Porque no solamente es en que creo, ¿no? Sino en hacerlo, ¿no? Y eso implica palabras, pues, como generar, innovar, crear, ¿no? Como lo que yo les contaba de un programa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor reporte? La evidencia con los pacientes, ¿no? O sea, que pueden valerse por sí misma. Una señora adulta mayor que no salía, vive en La Molina y se traslada hasta el centro de Lima. ¿M? Entonces, o que una persona también en su tiempo de, que ahora ya es adulta mayor, este, no creyeran en ella, no tenía confianza en sí misma y de repente pues se inscribe en un tour para Europa con su propia jubilación, sus propios trámites y se va solita, ¿no? En un tour de personas. Entonces, eh, autonomía, productividad, los emprendimientos que yo pensaba, ¿no? Actividades, ¿no? Se habla de activación conductual, programa de actividades en general. Y en el ambiente los tenemos. Hoy día hay los SEMS, ¿no? Y es un ejemplo, pero hay muchas municipalidades con programas donde hay talleres para adultos mayores, actividades físicas, ¿no? Y la implementación de la actividad física que está en este momento como algo importante, ¿no? Dentro de lo que menciona la OPS y la OMS. ¿No? Los preuniversitarios, necesitamos nuevos profesionales, no solamente psicólogos, psicoterapeutas, todas las profesiones. Entonces, un preuniversitario que esté estudiando medicina, sobre todo hay muchas mujeres que están estudiando medicina, y ¿qué pasa con la angustia, ¿no? El grupo, el no salir, los novios por internet, o sea, y lo otro, sí quiero estudiar, pero tengo que emplear. Finalmente, el grupo de seguimiento es muy importante, ¿no? Y el teletrabajo, que desde abril 20 definitivamente ayuda, ¿no? Como yo decía, el profesional de la salud necesita trabajar, ¿no? Y uno de los puntos que se vio en este tiempo fue el agotamiento emocional, que no dista de lo que hoy en día también está, dada la economía en la que estamos caminando, ¿no? Bueno, la aptitud y la actitud fue el tema. Y yo creo que si están en equilibrio, no van a ser importantes para que nosotros podamos ser psicoterapeutas, seguir siendo psicoterapeutas, no que van a marcar el éxito no solamente por lo que nosotros hacemos, sino por lo que los objetivos, nuestros objetivos personales y también de las personas que atendemos. Con esto voy finalizando y diciéndoles que la única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que haces. No es mi frase, es de Steve Jobs. Y yo les digo a todos gracias por haberme escuchado. Y a ICICOP por esta invitación, sobre todo en la inauguración de esta cuarta temporada, como decía Pedrito. Gracias Silvia, gracias Pedro. A nombre de Alicia Belletti. Muchas gracias, Alita, por habernos acompañado. Ha sido un tema bastante interesante, el hablar de la actitud y la aptitud psicológica. Qué importante tener en cuenta todos estos datos para poder seguir ejerciendo de forma eficaz nuestra carrera. También quiero agradecer a todos los que están aquí presentes.
a todas las personas, todos los psicólogos que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Alicia, a nombre de la Junta Directiva, a nombre del director Edgar, también a mi nombre. Muchas gracias por habernos acompañado, habernos dado una ponencia tan bonita, tan instructiva acerca de estos temas que yo diría que así nomás no se conversan, Ujú. porque pueden hablarlo, pero pocas veces se hacen. Muchas veces se deja de lado este tema de prestar atención a con qué llegamos a la sesión, qué actitud vamos a tener y también qué aptitudes estamos teniendo durante nuestro trabajo como terapeutas. Entonces, gracias Alicia, gracias a todos. Antes que se vayan, quería darles algunas noticias, algunos comentarios, que ya va a abrir el curso, bueno, la especialización cognitivo-conductual ya está abriendo en abril. Y ya están las últimas vacantes, ya se agotó el horario de 7 a 9, ya está lleno, pero aún nos quedan algunos espacios en el horario de 5 a 7. Están invitados todos a participar en la formación. Ya saben que si desean participar pueden comunicarse en el chat de Itzico o a los números que se encuentran aquí con la señora Paola. También comentarles que tenemos los webinars de Noche de Café y Esquemas para todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos acerca de la terapia de esquemas. Los webinars y el curso de formación modalidad intensiva de terapia de esquemas que va a abrir ya en junio y es los días domingos, una vez al mes. También comunicarles que se está abriendo la especialización clínica en psicoterapia cognitiva conductual y de esquemas con niños y adolescentes, que es un tema bastante interesante en donde se va a ver la terapia de esquemas desde una perspectiva hacia la intervención a niños. También comentarles de que próximamente, ya en marzo, el 5 de marzo, está abriendo el curso de intervención y riesgo suicida para aquellos que estén interesados, y también el curso de habilidades básicas en terapia dialéctica conductual, que está abriendo este 6 de marzo, ya la próxima semana. Quería invitarlos también, el día de hoy en la noche tenemos otro webinar gratuito acerca de activación conductual y depresión que yo voy a estar dictando a las 8 de la noche el día de hoy. Quienes desean inscribirse pueden escribir este número o pueden entrar al Facebook de Ipsico y registrarse. Bueno, eso sería todos los anuncios que quería darles. Nuevamente, Alicia, muchas gracias por habernos acompañado en esta apertura de la primera temporada. Bueno, la primera no, disculpen, la cuarta temporada de nuestras Ajá. teleconferencias. Y el próximo mes vamos a tener un tema interesante que es validación a cargo de la psicóloga Rosemary Villar. Ya próximamente estaremos poniendo la publicidad para que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos. Muchas gracias a todos por participar. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que tengan una bonita semana. Gracias, Alicia. Gracias, Estamos conversando. gracias. Ya, cuando gustes, aquí estamos. Yo me traslado a USA. Te vienes para acá. Sí, no, pues remoto, ahora es remoto. Sí, sí, sí. No hay Sí, sí, problema. sí, sí, sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Ya, un abrazo para Willy. Chao, Un abrazo para todos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. chao, chao, chao. Bye.